Buenos días, hermanos, que Dios me los bendiga en esta ocasión. Estamos de nuevo este domingo de regreso acá en el templo, su casa, y les damos también la bienvenida de parte de su servidor. En esta ocasión, hermanos, quiero tomar el tiempo para saludar a todos mis hermanos que no he podido hablar y para decirle de que los extrañamos, los queremos mucho y que pues ansiamos el tiempo para que todos estemos nuevamente reunidos. Mientras tanto, pues tenemos que estar transmitiendo desde la iglesia o desde nuestros hogares en ciertos casos, como mi hermano Frank, para llevar y continuar llevando los estudios para que cada uno de nosotros podamos alimentarnos de la palabra de Dios. En esta ocasión, continuando nuestro estudio de Apocalipsis 6, vamos a continuar el tercer sello, y ese lo encontramos en el versículo número 5, y dice la palabra del Señor de esta manera, dice Apocalipsis 6, versículo 5, dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite en el vino, ni el vino. En esta ocasión, en este tercer sello, nos damos cuenta que ya había aparecido el hombre de iniquidad en el versículo número 1 y 2, y en el sello número 1 es que aparece este hombre de la iniquidad, el anticristo, y en el versículo número 3 de el capítulo 6 de Apocalipsis se encuentra el segundo sello, y este sello habíamos dicho que era un sello de carácter bermejo, que se había derramado mucha sangre, y estas sangres habían sido pues en razón de problemas y de guerras. Ahora bien, el tema de este tercer sello es la hambruna, y las hambrunas en este caso, después de que han habido guerras, ¿qué es lo que continúa? Hambre, miseria, escasez. Entonces vemos que también en este tercer sello la intervención divina se expresa por medio de la voz del tercer ser viviente que dice: ven. La apariencia del color negro del caballo es señal de luto, señal de miseria, señal de hambre y de escasez. Vemos que paralelamente ahora en nuestros días hay escasez en ciertos lugares, en ciertos países. Vemos que hay una escasez, por decirlo así, no en todos los países, pero en la gran mayoría hay escasez de comida. Ahora, si usted ve las noticias, muchos agricultores están trabajando, pero no pueden levantar sus cosechas porque no tienen para dónde llevarlas. Los lugares están cerrados y se están perdiendo las cosechas. Vemos que eso también paralelamente en esa época de Apocalipsis del tercer sello, de que va a ser más grande y es global. Entonces, por ende, tenemos que tener nosotros siempre anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo, estar en comunión. Vemos que también hay otro simbolismo y lo encontramos en la mano del jinete. Dice que tenía una balanza. El control de la balanza y todo lo que se coloca en ella estaba en el jinete. La idea que expresa aquí es que es la escasez de alimentos que se producen por la acción de quien pueda controlar y distribuir estos alimentos, porque tienen la balanza para distribuirlo en su peso. Vemos que después de una escasez, después de unas guerras, siempre han habido personas que acaparan todo y después lo revenden y lo venden más caro. Y por la necesidad muchas personas terminan pagando lo que ellos imponen.
Entonces, pero aparte de esto, se puede decir de que es mucha injusticia, pero en esta etapa, este es parte del juicio de Dios que viene. Y en Mateo 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Estos son los principios de dolores que están pasando. Si usted y yo leemos Mateo 24, podemos leer desde el versículo número 4, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, el ungido, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esa palabra, decir turbarse, quiere decir afligirse, estar preocupado, comerse las uñas, andar de un lado para otro, vivir en estrés, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi trabajo. Tantas cosas que pueden turbar a una persona hasta el suicidio. Nuestro Señor nos dice, no os turbéis, porque no es todavía el fin. Y el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres, terremotos en distintos lugares. Ya lo habíamos leído. Quiere decir de que, y usted y yo ya lo hemos visto, en toda guerra siempre hay escasez. En toda guerra, después de una guerra o en la guerra, siempre hay pestes. Cuerpos desmembrados, no le pueden levantar los cuerpos están putrificando, traen enfermedades, se arruina el agua y tantas cosas. Y es más, ahora conforme está la tecnología, las armas biológicas son los que causan tantos problemas. Y dice el versículo número 8, y todo esto será principio de dolores. No hay duda que estamos viviendo en esos principios de dolores. Entonces, ya hemos visto, usted y yo hemos visto de que han habido hambrunas, han habido terremotos. Usted me va a decir, bueno, todo esto ya han habido, pero lo vienen repitiendo una y otra vez y nunca ha pasado. ¿No será que estamos viviendo nosotros la tribulación? Dicen algunos. No, porque si usted se ha fijado, han habido eventos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fueron eventos globales, pero lo que está diciendo, hablando acá en el tercer cielo, va a ser algo todavía más dramático y más intenso. Eso que pasó no es nada conforme a lo que va a venir en esa época. Y fíjese, también la Biblia graba, también tiene en la Biblia aparece también juicios de hambrunas, y ello lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo número 1, y dice así, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Es un juicio que Dios había llamado, porque dice, porque Jehová ha llamado el hambre, un juicio directo a esta nación. Y si usted se acuerda también, en el Salmo 105, versículo 16, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por los siervos. ¿Se acuerda que en esa época José fue vendido y fue llevado a Egipto, y él fue el segundo después del faraón? Después del faraón él era el segundo. Y él fue el que, porque llegó una hambruna intensa en todo el mundo, se dice, y muchos llegaban a Egipto a comer,
a pedir comida, a pedir alimentos. Ese fue otro tipo de juicio. Entonces vemos que las hambrunas son eminentes, pero la hambruna que va a haber en Apocalipsis 6, del versículo 5, que está hablando del tercer sello, va a ser algo muy espantoso, hermanos. Vemos que también esta balanza que tenía el jinete en la mano representa el racionamiento que vendrá como resultado de hambre. Como así en los Estados Unidos durante la recesión económica y en Europa con las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad en muchas naciones del tercer mundo desgarradas por las guerras, habían personas muy hambrientas en largas filas esperando algo de comer, pero no hallarán comida suficiente para subsistir como lo muestran la tercer sello de la era de la visión. Aquí, hermanos, si usted se da cuenta y ha visto las noticias, usted va a ver en algunos estados o aún aquí en California líneas de carros haciendo línea para recoger comida. No tan lejos ha pasado y lo estamos viviendo usted y yo. Pero ese tiempo, ahorita hay comida para entregar, pero puede ser en este tiempo de Apocalipsis que no va a haber comida suficiente. Y fíjese lo que dice: después de la aparición del caballo negro y su jinete, Juan oyó una voz de en medio de los 4 seres vivientes. Habíamos dicho en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículos del 6 y el 2 y el 3, que en medio de los 4 seres vivientes estaba el Dios Padre. Y aquí, en este versículo, nos está diciendo que en medio de los 4 seres vivientes oyó una voz. Dice, como los 4 seres vivientes estaban alrededor del trono, no es probable, es la voz de Dios mismo el que está hablando. Y lo que estaba hablando y diciendo es que estaba sentado en el trono. Dios también en este aspecto va a él a ordenar este tipo de racionamiento de comida como juicio para el mundo. Imagínense qué terrible. Y dice, estamos en el versículo número 6 y dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. 2 libras de trigo es apenas lo suficiente para sostener a una persona por 1 día, mientras que 1 denario representa el salario de 1 día de un obrero promedio en esa época. El trabajo de las personas apenas será suficiente para proveer comida para sí misma y no para su familia y a sus seres queridos. Los que tienen familia podrán comprar 6 libras de cebada por 1 denario. Esto proporcionará comida para su familia, pero la cebada tiene muy poco valor nutritivo y por lo general se usa para alimentar al ganado. En esa época se usaba. Quiere decir de que aún esa comida las personas van a estar desnutridas. Tal vez van a tener comida suficiente, si es que lo van a tener, pero van a estar muy desnutridos. Así que en el salario de una persona apenas alimentará a 3 personas con una comida baja en calidad. Vemos que ambos escenarios representan sueldos, como dicen, de hambre, significa condiciones de hambruna muy severas. Alguien una vez me dijo, este sueldo es de hambre para mí. Y sí es cierto, estamos viviendo tiempos en los cuales muchas veces usted y yo tenemos que tener un full time y un part time para salir adelante. Pero bien, el límite, podemos ver también que el límite de la plaga de Dios es que también le pone Dios un límite a esta plaga y dice, pero no dañes el aceite ni el vino.
Dios le está poniendo un límite también a este juicio, que no iban a dañar al aceite y el vino. Y el aceite y el vino era usado para las personas que tenían un poco de comodidad, y era algo que se usaba como para más comodidad, no eran alimentos necesarios. Por eso en el tercer sello, la comida lo más necesario es lo que va a estar haciendo falta. Bueno, hermanos, aquí en este momento terminamos el sello número 3, pero también viene el sello número 4. Y quisiera tomarme tiempo para desarrollar el cuarto sello, y esto lo encontramos en Apocalipsis también 6, versículos del 7 en adelante. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En esta ocasión vemos de que ya había la paz, una paz fingida, había habido guerras, había habido también hambrunas, y ahora estamos entrando a que las personas ya están falleciendo porque no podían sostenerse con una alimentación. Entonces dice que el caballo, el cordero que abrió el sello es el mismo que está abriendo este cuarto sello. Y vemos que el color del caballo amarillo quiere decir que este amarillo es como color cloros en su palabra, y es de que se deriva de las palabras en español clorofina y cloro. Se refiere a un color verde amarillo. Es como, por decirlo así, el color de un cadáver, por decirlo así. El color del caballo vivamente describe la palidez verde amarilla de un muerto, características de la descomposición de un cadáver. Apropiadamente, el jinete que lo montaba tenía el nombre de Muerte, como lo podemos ver. Algo muy similar cuando usted, no sé si usted ha tenido el tiempo o ha visto por las noticias cadáveres, el cuerpo de la persona se pone como amarillo y verde. Pues la palabra de Dios aquí está hablando de que ese va a ser el tipo de estilo de vida que vamos a estar viviendo. La muerte en este caso representa a la muerte que produce después de gran escala como consecuencia inevitable de las guerras generalizadas y por las hambres también. Vemos que también el Hades o Seol, que son compañeros inseparables, es la morada de los muertos, el Hades y el Seol, cuyas llaves también los tiene nuestro Señor Jesucristo. Vemos que en Apocalipsis 1, versículo 18, se presenta nuestro Señor Jesucristo al apóstol Juan y le dice en el versículo número 18, le dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo fue el que venció la muerte y por ende tiene las llaves de la muerte y del Hades. Vemos que también en Apocalipsis 6, versículos 8, que está hablando de la muerte y del Hades, cuando una persona fallece, el cuerpo va a la tierra, a la tumba, pero vemos que el alma es el que va a otro estado. En este caso, lo que es la muerte y el Hades son inseparables, porque el cuerpo físico de la persona tiene que estar en la tierra viviendo, sufriendo, padeciendo,
en algunos casos, y cuando fallece el cuerpo se va a la tierra, es muerto, es puesto en algún lugar de la tierra, y luego vemos que el alma se va a la presencia de Dios, si es cristiano, o se va al castigo, al infierno. Vemos en este caso, tenemos que tomar tiempo para explicar lo que es los medios que Dios toma para este juicio. Los medios para esta mortandad son 4, de acuerdo a las Escrituras. Vemos la espada, que es el resultado de la alta violencia que resultará en la muerte. Estos son los 4 medios que Dios va a usar en el cuarto sello. Y dice que esta espada es lo que se va a usar como medio para matar a las personas, pero no es una espada así como se imaginan, sino que en esa época, cuando las personas iban a la guerra, la espada era una espada con curva, o sea que prácticamente en esa época va a haber mucha violencia. Las personas van a disfrutar matándose uno a los otros y va a haber demasiada violencia. Vemos que también el otro medio que se usa para este juicio va a ser el hambre. Ya habíamos visto en el sello anterior de que iba a haber mucha hambruna. Y como número 3 también vemos que la mortandad sería el resultado de los muertos por pestilencias o plagas o terremotos u otros eventos naturales, probablemente en esa época. Vemos que en esa época va a ser una época turbulenta y el que lo montaba se llama muerte, y el Hades es que lo va a acompañar. Entonces, hermanos, vemos de que van a ser tiempos difíciles. Si lo que usted y yo estamos viviendo ahora piensa que es lo peor que pudo haber pasado, estos tiempos van a ser todavía más difíciles. ¿Y qué es lo que tú y yo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a comportarnos en nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros de revelar el Apocalipsis? Para que conozcamos tú y yo los tiempos y sepamos los tiempos y que nadie nos engañe. Como dice Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Vemos también que por causa de todas estas guerras, muchas personas van a tratar de buscar una solución y van a ir en pos del anticristo. Muchos se van a recordar que se habló este evangelio y muchos se van a volver, porque el evangelio siempre se va a seguir llevando. El evangelio no va a parar. Hoy en día, hermanos, hablando del evangelio, es el momento propicio para que usted y yo le hablemos del amor de Cristo a muchas personas. El hecho de que estemos encerrados, que se nos demande que estemos encerrados o que usemos máscara, no quiere decir que no podemos hablar del evangelio. Entonces, hermanos, tenemos la responsabilidad de hablarle de Cristo a todas las personas que están alrededor de nuestros. Entonces, eso entre paréntesis, hermano. Pero bien, siguiendo nuestro estudio, vemos que también otro medio que Dios va a usar para juicio va a ser las bestias. Se hace bien raro, ¿verdad?, que en la palabra de Dios, en esta era que estamos viviendo, Dios use a las bestias. Dice, aparte de la mortandad, va a usar a las fieras de la tierra. Y aquí en esta área de las fieras de la tierra, puede ser de que sean fieras físicamente, como por ejemplo hay muchos animales que matan a las personas, por ejemplo en los campos, acá en las grandes ciudades no pasa eso. O puede ser de que tal vez en la palabra de Dios, Dios ha usado animales como fieras representando a los distintos gobernantes de las distintas épocas. Puede ser de que en esa época salga el anticristo
sea como fiera y que devore a las personas. Los eruditos no están de acuerdo en cuanto a qué se refiere a las fieras, pero para ello, hermanos, sabemos lo importante es que usted y yo sepamos que vamos a vivir tiempos muy difíciles. Y también vemos también que en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento específicamente, Dios también trae juicio de fieras. Y dice en Ezequiel 14:21, dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras, pestilencias, para cortar de ella hombres y bestias. Dios también, hermanos, trae juicio y ha traído juicio de esta manera. Entonces vemos de que el anticristo usará todo su poder para destruir todo lo que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y Dios. Hermanos, queridos hermanos, hemos terminado en el 4º sello, hemos terminado el 3º y el 4º sello, nos queda el 5º y el 6º sello. Gracias, hermanos, por haber tenido un poco de paciencia. Les anhelo a que sigan leyendo la palabra de Dios, a que investiguen, que no nos quedemos con esto, y que Dios me los guarde. Espero que todos estén bien para el próximo domingo. Que Dios me los bendiga.